El último día de instituto, cuando la campana sonó por última vez, Lucas sintió que aquel ruido metálico no marcaba solo el final de una clase, sino el cierre de una vida entera. El eco se extendió por los pasillos vacíos como una despedida que nadie había pedido. De pronto, los tablones del suelo, las taquillas abolladas, los viejos murales que ellos mismos habían pintado años atrás, todo parecía mirarles con una nostalgia muda. Lucas observó a Marina y a Rafael. En sus ojos había una mezcla extraña de alivio, vértigo y una tristeza suave que no llegaba a doler, pero apretaba el pecho. No era solo el final del instituto, era el final de una edad entera, un mundo que se desvanecía. Marina, siempre tan sensible, tan dada a encontrar significados escondidos en lo cotidiano, rompió el silencio. Hagamos un pacto. Cada año, el primer sábado de otoño, nos vemos aquí bajo los cerezos Ané a las 5. Sanex, aquel pequeño parque a las afueras del pueblo, tan sencillo que habría pasado desapercibido para cualquiera, salvo para ellos. Allí habían estudiado para la selectividad, habían compartido meriendas improvisadas, habían escuchado música tumbados en la hierba húmeda e incluso habían llorado desamores que entonces parecían devastadores. Lucas tragó saliva, intentando disimular la emoción que le subía por la garganta. Lo prometo. Rafael, siempre firme, asintió con esa convicción tranquila que lo caracterizaba. Volveremos, siempre volvemos. El pacto quedó sellado no con ceremonias grandiosas, sino con 3 miradas llenas de esperanza y una promesa que, sin saberlo, llevarían en el alma durante años. Año 1, el silencio que deja la partida. Los meses siguientes fueron un vaivén silencioso. El día que Marina tomó el tren hacia Barcelona, el andén estaba frío, iluminado por un sol pálido que parecía no querer brillar. La ciudad se la tragó entre edificios altos y posibilidades infinitas. Rafael, por su parte, se marchó a Madrid, a ese mundo frenético donde los coches no dormían y las sirenas parecían marcar el ritmo de la vida. Lucas, que se quedó en la universidad de la capital de provincia, sintió el vacío en cada rincón del pueblo. Las calles tenían la misma forma, los bares seguían siendo los mismos, pero faltaba algo, o mejor dicho, faltaban 2. Aún así, el tiempo avanzó. Lucas hizo nuevos amigos en la residencia. Descubrió profesores que le encendieron la pasión por el periodismo y aprendió golpes suaves, que crecer era también soltar. Pero la añoranza lo buscaba en los momentos más inesperados. El olor de tierra mojada tras un chaparrón. Una canción que sonaba en un botellón. Un grupo de estudiantes riéndose en la Plaza Mayoere. Y así llegó el primer sábado de otoño. Lucas llegó antes, como siempre haría. El parque estaba envuelto en un aire fresco, casi mágico. Los cerezos, aún con algunos pétalos en las ramas, parecían susurrar historias antiguas. El suelo tenía restos de hojas, formando un mosaico natural en tonos rosados, anaranjados y ocres. Marina llegó corriendo, riendo con esa energía que parecía desafiar al mundo. Rafael apareció después, con las ojeras de un estudiante de medicina que ya había descubierto el sabor amargo y hermoso del sacrificio. Se sentaron en la hierba húmeda, compartieron pan, uvas y anécdotas de sus ciudades nuevas. Hablaron del ruido del metro de Madrid, de las calles empinadas del Rabat, de los profesores excéntricos, de los primeros miedos y las primeras pequeñas victorias. Y por un momento perfecto, el mundo se detuvo. Lucas supo desde ese instante que la amistad verdadera es como las raíces profundas de un roble, invisibles, silenciosas, pero imprescindibles. Año 2, cuando la distancia estira, pero no rompe. El segundo año, pesó más en la universidad. Había perdido su brillo inicial. Marina luchaba contra una ansiedad silenciosa, esa inquietud que te aprieta el pecho sin avisar. Rafael lidiaba con prácticas interminables, noches sin dormir y un cansancio que se le metía en la mirada. Lucas escribía compulsivamente para el periódico local, como si cada artículo fuese una cuerda a la que aferrarse para no sentirse solo. Se hablaban menos, mucho menos, pero el primer sábado de otoño, allí estaban. El parque estaba más frío ese año, con un viento suave que arrastraba hojas secas. Los 3 se abrazaron sin prisas, hablaron bajito, con voces de quien lleva mucho peso dentro. Marina tenía una luz tenue, frágil, pero valiente. Rafael se mostraba sereno, aunque el cansancio seguía ahí, escondido entre sus palabras. Lucas los miraba intentando grabar cada detalle, como si temiera que el tiempo pudiera robarle algo. Los pétalos caían lentos, casi ceremoniales, como si la naturaleza celebrara ese reencuentro silencioso. Año 3. Las personas en que nos convertimos. Con el tercer año llegó una madurez inesperada. Marina había encontrado una voz propia en su arte. Sus ilustraciones empezaban a viajar por redes y concursos. Rafael era más sólido, como si cada guardia en el hospital le hubiera cincelado una nueva capa de humanidad. Lucas escribía mejor que nunca, su mirada más profunda, sus preguntas más afiladas. El reencuentro fue más ligero,
más lleno de risas. Hablaron de amores nuevos, frustraciones, proyectos, miedos y sueños. No eran los mismos adolescentes, pero había algo inalterable entre ellos. Algo que sobrevivía al cambio. Lucas lo pensó mientras el sol se escondía detrás de las torres de la iglesia. Del pueblo madurar es también aceptar que la vida lleva a cada uno a un ritmo distinto, a una ciudad distinta, a un destino distinto. Pero la amistad, la verdadera, encuentra siempre el camino de vuelta. Año 4. El arte de dejar ir. El cuarto año llegó con una noticia que sacudió a Lucas. Marina se iba a Japón, a Kioto, para ser exactos. La cuna de los cerezos más hermosos del mundo. La vio marcharse con alegría honesta, pero también con un nudo en el pecho. No era una simple distancia, era un océano entero. En el reencuentro, Marina parecía irradiar una mezcla de emoción y vértigo. Hablaba de templos silenciosos, de barrios con farolillos rojos, de mercados donde los aromas se mezclaban en un caos delicioso. Rafael escuchaba con interés, aunque a ratos parecía quedar atrapado en sus propios pensamientos, cargados del peso de una profesión que comenzaba a mostrarle su lado más duro. Lucas, sensible como siempre, absorbía cada palabra como si temiera que el viento pudiera llevárselas. Cuando el crepúsculo pintó el cielo de violeta, Marina tomó la mano de Lucas. A nada de lo que es real se pierde, solo cambia de código postal. Lucas la creyó, necesitaba creerla. Año 5, el regreso a lo que importa. El quinto año fue el más difícil de coordinar. Marina voló desde Kioto solo por 7 días. Rafael cambió turnos imposibles. Lucas tuvo que pedir varios días libres de su trabajo. Y aún así, lo lograron. El parque los esperaba como cara a ano. Ese otoño, los cerezos habían florecido con una intensidad insólita. El suelo era una alfombra rosada, como si la naturaleza hubiese decidido celebrar su reencuentro, con una lluvia de pétalos. Marina contaba historias de Japón, de calles estrechas iluminadas por neón, de templos donde el silencio parecía tener forma, de tardes mirando al cielo mientras los cerezos dejaban caer sus flores como una nevada suave. Rafael compartía relatos de milagros cotidianos, en una vida salvada en el último minuto, un anciano que recuperaba la sonrisa, un niño que agradecía sin palabras. A Lucas escuchaba, solo escuchaba. Y en sus ojos había una mezcla de orgullo, emoción y una ternura que lo abarcaba todo. El sol comenzó a descender lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados, rosados y naranjas. Los pétalos se elevaban suavemente en la brisa, como si danzaran, y los tres, sentados sobre la misma manta escocesa de siempre, gastada ya por los años, parecían haber vuelto, no al pasado, sino a sí mismos. Lucas comprendió algo que llevaba años intentando nombrar: la añoranza no es dolor. Es la prueba de que algo importa. Es un eco que nos recuerda que algunas cosas, muy pocas, valen cada kilómetro, cada silencio, cada espera. Ese año, bajo los cerezos, la vida se volvió simple, hermosa, verdadera. Y mientras la tarde moría en el horizonte, los tres sonrieron con esa sonrisa que solo se logra después de haber caminado lejos y aún así encontrar el camino a casa. Porque allí, en aquel pequeño parque español, entre pétalos y brisa de otoño, el tiempo por fin respiró despacio, y ellos respiraron con él. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Si te ha gustado, considera suscribirte al canal.